Bueno, pues cuando comenzamos la semana empezamos viendo cómo derivar curvas, luego nos olvidamos un poquito de las curvas y comenzamos a estudiar superficies y vimos que para derivar superficies hay aproximadamente dos formas, ¿no? La forma direccional, sacar la derivada direccional, es la forma más general que tenemos para derivar superficies. Y luego vimos algo que se llama derivada parcial, que es un caso particular de la derivada direccional y que como vimos ayer, pues realmente nos brinda mucho más información que la derivada direccional como tal. Entonces, hasta ahora, pues las derivadas parciales han mostrado un gran protagonismo y hoy vamos a ver que de hecho, pues lo importante de un sistema es conocer sus derivadas parciales, de primer y segundo orden en primera instancia. Entonces, vamos a empezar estudiando a estos tres, el laplaciano, el hessiano y el jacobiano. Y para ello también vamos a usar un poquito de lo que vimos ayer sobre el operador nabla. El operador nabla era este vector que estaba conformado por puras derivadas parciales, pero que no se evaluaba en una función. Ahorita vamos a recordarlo un poco. Entonces, la definición de laplaciano es esta. Si yo tengo una función que va de Rn a R, obviamente, pues digámoslo así, U es el dominio de la función, ¿no? Voy a definir el laplaciano de f como el producto punto del operador nabla consigo mismo aplicado a la función, y eso se va a denotar de esta forma, como si estuviéramos viendo el gradiente, pero le ponemos un cuadrado, ¿verdad? Y al lado ponemos AF. Entonces, ¿qué les parece si empezamos viendo qué significa esta igualdad de acá? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar recordando un poquito quién era el operador nabla. El operador nabla era algo así como parcial respecto a x1, y así nos vamos hasta parcial respecto a xn. Esto era el operador nabla. Si yo hago el producto punto del operador nabla consigo mismo, pues literal es multiplicar de alguna forma cada una de las componentes y sumar todo. En este caso, cuando yo hago el producto punto, no es que multiplique esta parcial por la otra parcial, o sea, no va a salir una parcial al cuadrado. Eso de aquí es más que nada una notación, ¿no? Es una notación, y lo que representa es esto. Tengo la segunda parcial de una cierta cosa respecto a x1, más una cierta parcial de una cierta cosa respecto a x2, y así me puedo ir hasta n, ¿no? Más tengo una segunda parcial respecto a la enésima variable. Eso es básicamente a lo que me refiero con sacar producto punto del operador nabla consigo mismo. Y entonces cuando yo aplico a la función, lo voy a poner de color rojo, esto de aquí se puede simbolizar así como una especie de cuadrado, ¿no? Y cuando lo aplique a la función, entonces voy a obtener algo así, ¿no? Voy a obtener la parcial de f respecto a x1 más de nuevo otra segunda parcial de f respecto a x2, y así me puedo ir hasta llegar a la parcial de f respecto a xn. Entonces, ¿qué es el laplaciano en forma, digámoslo así, algebraica? Pues es nada más sumar las segundas derivadas parciales consecutivas y ver qué es lo que pasa, ¿ok? Vamos a darle un poquito de sentido geométrico a todo esto. Si se dan cuenta, en la expresión del laplaciano aparecen las segundas derivadas y son las segundas derivadas consecutivas. En sí, el significado geométrico que tiene el laplaciano es la curvatura. ¿A qué me refiero con curvatura? Lo que mide es cuánto se curva el campo que estamos estudiando. Entonces, voy a ponerle así, como el laplaciano mide la curvatura. Porque si lo recuerdan, pues de hecho, la información que nos daba la segunda derivada también era eso, ¿no? En cálculo 1 ustedes vieron que la segunda derivada me daba información sobre la curvatura y aquí pasa lo mismo, ¿ok? El laplaciano mide la curvatura del campo.
En un rato les paso un video para que vean, es un video cortito y se den una idea de cómo se ve el laplaciano, como qué nos dice geométricamente, pero básicamente es curvatura, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que se queden con una mejor idea. Miren, vamos a empezar por trabajar una función que es relativamente sencilla. Es una función que va de R3 a R y se define así. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Esta es mi función. Entonces, cuando yo calculo el laplaciano, así lo simbolizo, ¿no? Este es el laplaciano de f, y yo sé que esto es igual a la segunda parcial de f respecto a x, más la segunda parcial de f respecto a y, más la segunda parcial de f respecto a z. Ahora, ustedes ya saben derivar parcialmente. Ustedes, por ejemplo, ya saben que si quiero obtener la derivada parcial de f respecto a x, entonces tomo todo lo que tenga y y z como constante y nada más derivo respecto a x, ¿verdad? La derivada parcial de f respecto a x sería 2x y en lo demás sería 0 porque no depende de x. Y si vuelvo a derivar respecto a x, entonces tendría que derivar 2x respecto a x. Y cuando hago eso, pues me da nada más un 2. ¿Ok? Entonces es un proceso muy sencillo. Literal lo que hice fue parcial de f respecto a x va a ser igual a 2x. Y entonces de aquí se sigue que la segunda parcial de f respecto a x pues igual a 2. Eso fue básicamente lo que hice. Entonces, si se dan cuenta, por simetría, pues se vale lo mismo para las demás variables. La segunda derivada parcial de f respecto a y también va a ser 2, porque la primera derivada va a ser 2y y la segunda derivada pues nada más va a ser 2. Igual pasa lo mismo con z, ¿no? También la segunda derivada parcial de f con respecto a z es 2, porque primero derivo una vez y esto de ahí me va a dar 2z y luego vuelvo a derivar y me va a dar 2, nada más. Entonces, ¿cuál es la suma de 2 más 2 más 2? Es 6. Y ese es el resultado del laplaciano. El laplaciano de f, que es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, es igual a 6. ¿Ok? Entonces, es básicamente nada más para que se den una idea de cómo es que funciona, cómo sacan el laplaciano. Y vamos a mencionar algunas aplicaciones que tiene el laplaciano. El laplaciano, de hecho, surgió en una publicación que hizo el matemático Laplace sobre una de sus ecuaciones, una de las ecuaciones que lleva su nombre. La ecuación de Laplace tiene esta forma, para quienes no la conozcan, la voy a poner así. Tiene esta forma. Es el laplaciano de un cierto potencial igual a cero. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Bueno, pues que aparece mucho en física. Ok, por ejemplo, Christopher aquí pregunta si se curva 6 en la expresión. Sí, bueno, el laplaciano tiene significado si es positivo o negativo. De hecho, sí, si es positivo, me parece que va a tener una curvatura cóncava hacia arriba. Si es negativo, va a tener una curvatura cóncava hacia abajo. Entonces, de hecho, también el número, el valor que tenga el laplaciano, por ejemplo, aquí es 6, también nos dice una especie de qué tanto se está curvando. Me parece que conforme aumente el número se va curvando cada vez más. Entonces, sí es lo que nos estaría diciendo este valor de acá. ¿Ok? Es una especie de curvatura. Ahora, como les estaba mencionando, una de las aplicaciones del laplaciano es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace aparece mucho en física y básicamente sirve para resolver potenciales. Imagínense que ustedes tienen una esfera cargada eléctricamente. La forma de describir cómo se comporta una partícula dentro de la esfera o fuera de la esfera se resuelve usando ecuación de Laplace y tienen que ponerle unas ciertas condiciones de frontera, dependiendo del tipo de problema. Hay una ecuación que también es muy parecida, que de hecho es como más general que la ecuación de Laplace y se llama ecuación de Poisson y tiene esta forma, ¿ok? Es el laplaciano de una cierta función igualado a una cierta constante ρ, donde esa constante se conoce como densidad de carga. Y pues esas son básicamente dos ecuaciones que surgen usando el laplaciano y las dos tienen aplicaciones pues en varias ramas, ¿no? Si por ejemplo estudian mecánica, aparecen estas ecuaciones, en fluidos también llegan a aparecer, en cosas que tienen que ver con electrodinámica llegan a aparecer. Entonces, estas dos ecuaciones son dos de las aplicaciones
que tiene el laplaciano como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos que es un laplaciano, vimos que nos dice una especie de curvatura en la función y ya vimos dos de sus aplicaciones, que es la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Vamos ahora a estudiar sus propiedades, ¿no? El operador de Laplace es lineal, es decir, si yo tengo el laplaciano de alfa f más beta g, donde alfa y beta son dos números reales, dos escalares, entonces esto de aquí es igual a alfa por el laplaciano de f más beta por el laplaciano de g. Es decir, abre sumas y saca escalares. Es un operador lineal, el laplaciano. ¿Ok? Y también cumple esta propiedad, que no es la regla del producto. Ayer vimos que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El gradiente cumplía una especie de regla del producto. Y aquí, como tal, no es una regla del producto, es más que nada un binomio al cuadrado, si se dan cuenta. El resultado de esto, de aplicar el laplaciano a f por g, es g por el laplaciano de f más f por el laplaciano de g. Hasta ahí, pues, es la regla del producto, pero además tenemos que sumarle este tercer término, que es dos veces el producto punto entre el gradiente de f y el gradiente de g. De nuevo, observen que en ambos lados de la igualdad todo es consistente. De este lado, del lado izquierdo, lo que tengo es un valor escalar. Yo sé que el laplaciano de una cierta función es un escalar simplemente. Y de este lado, fíjense, este primer término que aparece aquí es un escalar, porque es el laplaciano de f, que es un escalar, por g, que pues como son funciones de Rn a R, eso es como si estuviera multiplicando dos números reales. Entonces eso de aquí es un número real. Lo mismo pasa con el siguiente término, ¿no? Tengo f, que de nuevo esto de aquí me va a aventar un número real porque es una función de Rn a R, multiplicado por el laplaciano de g, que de nuevo va a ser un valor real. Entonces el producto de dos valores reales, pues me va a dar otro valor real. Y este último término, que es el que tiene el producto punto entre dos gradientes, también es un escalar. Porque, bueno, 2 pues es un número, no importa eso. Y luego tenemos este producto punto entre el gradiente de f y el gradiente de g. Y ustedes saben que el producto punto entre dos vectores me genera un número real. Entonces, todo esto de aquí, en azul, va a ser un número real. Y la suma de tres números reales, pues va a ser un número real. Entonces, de ambos lados de la igualdad, tiene sentido hacer esto. Y así es como calculo el laplaciano del producto de dos funciones, de Rn a R. ¿Ok? Entonces esas son básicamente las dos propiedades que tiene, más importantes. Y por último vamos a ver este pequeño breviario cultural. Yo ya les enseñé la forma general que tiene el gradiente en términos tensoriales. Es una expresión que se las enseñé y les dije, bueno, básicamente usan algo que se llama tensor métrico y con ese tensor métrico pues podemos calcular el gradiente y de hecho también podemos calcular el laplaciano. La forma general del laplaciano, la forma más general que van a encontrar del laplaciano es la que están viendo en pantalla, es 1 entre la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico y luego tengo esto, ¿no? La derivada parcial de respecto a xk de toda esta expresión, que es un producto de tres cosas, tres escalares. Y esta es la versión más general de el laplaciano. ¿Ok? De nuevo aparece g y j, g a la ik. Esto de aquí son componentes del tensor métrico. Y pues si estudian geometría diferencial, les van a mostrar esto. Esta es la versión general del laplaciano. ¿Ok? Entonces, nada más quería que viéramos esto, es un pequeño breviario cultural, así como el gradiente tiene una versión general, el laplaciano también tiene una versión general, y pues vamos a seguir con lo que viene, que es hablar del jacobiano. Entonces, no confundir nombres, ¿verdad? Laplaciano, de Laplace, nos dice una especie de curvatura en la función. Ahora vamos a ver el jacobiano, que pues viene de Jacobi, ¿no? También fue un matemático bastante famoso, y esto de aquí es una matriz, ¿ok? La matriz jacobiana. Si se dan cuenta, es una expresión bastante interesante. Vamos a leerla desde arriba. Dada f una función de Rn a Rm, o sea, la función toma un vector en Rn y me regresa un vector en Rm. Acuérdense que entonces aquí tengo m funciones coordenadas, ¿verdad? Porque aquí está el m arribita.
y tengo que pedirle que la función sea clase C1. Que la función sea clase C1 es básicamente que sus derivadas parciales existen. Es lo único que me dice de información. Es lo único que requiero para definir la matriz jacobiana, que sus derivadas parciales existan. Y entonces, ya que existen las derivadas parciales, defino la matriz jacobiana como esta matriz de acá. Fíjense, es una matriz de n por m, de m por n. Tiene entradas, tiene como entradas números reales. Y fíjense cómo está construida. Está construida de una forma muy interesante. En el primer renglón ponemos todas las derivadas parciales de F1, que es la primera función coordenada. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en el primer renglón, tengo la parcial de F1 respecto a X1, luego voy a tener la parcial de F2 respecto a X2, luego voy a tener la parcial de F1 respecto a X3, y así me voy hasta la parcial de F1 respecto a Xn, ¿no? El segundo renglón va a ser igual, pero en vez de F1, pues voy a tener F2. Voy a tener la parcial de F2 respecto a X1, la parcial de F2 respecto a X2, y así me puedo ir hasta la parcial de F2 respecto a Xn. El chiste es que en cada renglón voy acomodando todas las derivadas parciales de todas las funciones coordenadas, o sea, de todas las F1, F2, así hasta Fm. ¿Y por qué hay M? Pues porque va de Rn a Rm. ¿Ok? Así me puedo ir hasta llegar a la última función coordenada, que es Fn. Y de nuevo, observen el último renglón, es parcial de Fm respecto a x1. Y luego así me voy con parcial de F respecto a x2. Y así me voy hasta parcial de Fm respecto a xn. Entonces, por eso es que es una matriz de m por n, porque la función va de Rn a Rm. Y si se dan cuenta, cada renglón es un gradiente. El primer renglón es el gradiente de F1. El gradiente de F1 contiene a todas las derivadas parciales de F1. Y si me voy al renglón de abajo, pues va a ser el gradiente de F2, que de nuevo es básicamente pues el vector que tiene a todas las derivadas parciales de F2. Y así me puedo ir hasta Fm, ¿no? El último renglón es el gradiente de Fm porque estoy obteniendo todas las derivadas parciales de Fm y las estoy acomodando en orden. Entonces, esto de aquí nada más lo voy a anotar así. El jacobiano, la jacobiana, perdón, pues es básicamente hacer esto, ¿no? F1, F2, y así me puedo ir hasta Fm. Así es como se pueden construir fácilmente la jacobiana. En cada renglón ponen el gradiente de pues cada una de las funciones coordenadas, ¿ok? Eso es lo que quería mencionar. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta matriz le saco un determinante? Bueno, de entrada, ¿qué tiene que cumplir una matriz para que le podamos sacar un determinante? Bueno, pues la respuesta es fácil si ya llevaron álgebra lineal. La matriz debe ser cuadrada para obtener un determinante. Si mi matriz jacobiana es cuadrada, entonces es una función de Rn a Rn, y al determinante de esa matriz le llamo jacobiano. ¿Ok? Jacobiano. Entonces, la matriz como tal se llama matriz jacobiana. Puede ser una matriz de n por m por n, perdón. Si mi matriz resulta ser de n por n, o sea, resulta ser una matriz cuadrada, entonces yo le puedo sacar un determinante. Y ese determinante, el determinante de la matriz jacobiana, se llama jacobiano. ¿Ok? Entonces, para que no se confundan, entonces el determinante es el jacobiano. ¿Y qué les parece si vemos un ejemplo para que quede un poquito más claro todo esto? ¿Qué es lo que nos dice antes que nada? ¿Qué es lo que nos dice geométricamente la jacobiana? Bueno, si ustedes ya llevaron álgebra lineal, sabrán que como tal las matrices nos dicen cómo transformar el espacio. Si, por ejemplo, tengo una transformación lineal, entonces me va a decir cómo tengo que mover mis vectores base para, para que después de esa transformación, pues me modifiquen todo el espacio. Y aquí la jacobiana va a ser lo mismo, solamente que como va a tener derivadas parciales, me va a dar información sobre los cambios que hay en el espacio. ¿Ok? ¿Respecto a qué variables? Pues respecto a todas, porque pues, si se dieron cuenta, la matriz jacobiana deriva respecto a todas las posibles funciones y las deriva respecto a todas las posibles variables. Entonces, eso es básicamente lo que me dice geométricamente. Igual, al final de la clase les voy a pasar un video cortito para que vean cómo se ve geométricamente, muy padre.
Y vamos a ver ahora sí el ejemplo. Fíjense, la función que vamos a analizar es una función de R2 a R2. Es una función que toma un punto en R2 y me avienta otro punto en R2. Y esto de aquí es mi función. F de XY es igual a X cuadrada Y, coma 5X más seno de Y. Entonces vamos a ver cómo es que se ve eh, pues la jacobiana de esta función. Para obtener la jacobiana de la función, primero obtengo pues las funciones coordenada. Voy a identificarlas. F1 de XY es igual a X cuadrada Y. Y F2 de XY es igual a 5X más seno de Y. Ok, entonces es básicamente la identificación de las dos funciones coordenadas. Acuérdense, las funciones coordenadas son las funciones que están del otro lado de la igualdad de una función. Y aquí estoy identificándolas, ¿no? La primera coordenada es x cuadrada y, la segunda coordenada es 5x más seno de y. Ahora voy a obtener las derivadas parciales de cada una de estas, porque lo que yo quiero obtener es la jacobiana. Y la jacobiana de f, yo sé que es igual a parcial de f1 respecto a x, parcial de f1 respecto a y, aquí tengo parcial de f2 respecto a x, y aquí tengo parcial de f2 respecto a y. ¿Okay? De nuevo, vean cómo el primer renglón es el gradiente de F1 y el segundo renglón es el gradiente de F2. ¿Ok? Entonces, es básicamente para que lo vayan viendo. Ahora voy a obtener las derivadas parciales. Voy a centrarme en F1. Entonces, fíjense, F1 es igual a x cuadrada y. Ustedes ya son expertos sacando derivadas parciales. Les enseñé este trucazo, ¿no? En que si ustedes dejan constante, por ejemplo, y, pues pueden obtener la parcial respecto a x, ¿no? Si dejamos constante y, resulta que esta derivada parcial es igual a 2xy. Y análogamente, puedo escribir la parcial de f2 respecto, perdón, la parcial de f1 respecto a y, dejando a x como constante. Si x es una constante, entonces esto de aquí me queda nada más x cuadrada, ¿verdad? Porque la derivada de y respecto a y me va a dar 1, por x cuadrada me va a dar x cuadrada. Entonces esta es la parcial de f1 respecto a y. Vamos a encontrar las otras derivadas parciales, que es de esta función f de xy igual a 5x más seno de y. De nuevo, ¿qué pasa si yo quiero obtener la parcial de f2 respecto de x? Pues dejo a y como una constante, todo lo que tenga y es una constante, por lo tanto la derivada de todo este término va a dar 0, y nada más me quedo con este término, ¿no? La derivada de 5x respecto a x es 5 y ya, eso es lo que me queda. Vamos a hallar ahora la parcial de f2 respecto de y. De nuevo, como quiero sacar parcial respecto de y, todo lo que tenga x lo dejo como una constante, entonces esta derivada de este término va a valer 0, y la derivada de seno de y respecto a y, pues yo sé que es igual a coseno de y. Entonces ya tengo todas las derivadas parciales que contiene la matriz jacobiana, vamos a anotarlas, ¿no? La matriz jacobiana entonces resulta ser 2xy. En el primer renglón también tenemos x cuadrada. Y en el segundo renglón tenemos 5 coseno de y. Esto es básicamente mi matriz jacobiana. Ya la obtuve. ¿Ok? Me está diciendo cómo punto a punto se modifica el espacio. Ahora voy a sacar el determinante. El determinante de J, que es el jacobiano, pues ¿qué sería? Si ya sabes sacar determinantes de matrices 2 por 2, pues es básicamente multiplicar como si estuvieran cruzados los términos, ¿no? Este por este, y luego voy a restar este por este. Entonces vamos a anotarlo. Voy a tener 2xy coseno de y menos 5x cuadrada. Y entonces a la función a la que tenía, ya le saqué la jacobiana, que es esta matriz que aparece aquí arriba, y el jacobiano, que es el determinante de la matriz. Observen, de nuevo, que el jacobiano solo se puede obtener cuando la matriz es cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, entonces no se puede obtener el jacobiano. Ahora, ¿de qué me sirve saber todo esto del jacobiano? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, pues las vamos a ir enlistando, lo van a ver a lo largo de cálculo 1. En sí, esta matriz jacobiana
me va a describir cómo la imagen de una vecindad de un punto se transforma. Entonces, voy a ponerle así como que describe cómo cambia la vecindad alrededor de un punto. Es lo que me dice esta matriz jacobiana. Ahora, como tal, eso es para lo que me sirve la matriz jacobiana, pero ¿qué onda con el jacobiano? El jacobiano me da información sobre la invertibilidad que tiene la función. Le puedo sacar una función inversa. Y esto, pues, seguramente, si ya llevaron álgebra lineal, les sonará, porque el determinante de una matriz justo nos dice información sobre invertibilidad de esa matriz, ¿no? Voy a ponerle si el determinante de J es distinto de cero, o sea, si es el jacobiano y es distinto de cero, pues va a decir que F es invertible, o sea, me ayuda a decir cuándo la función es invertible. Y pues obviamente también va a tener dos significados dependiendo de su signo, ¿no? Si el determinante de la jacobiana es mayor que cero, o sea, si el jacobiano es mayor que cero, entonces F preserva orientación. Y si el determinante del jacobiano es menor que cero, entonces F invierte orientación. F invierte orientación. Entonces, las dos aplicaciones que hemos mencionado de la jacobiana y del jacobiano, pues son básicamente relacionados a cómo se comporta la función. La jacobiana me dice punto a punto cómo va a ir cambiando, cómo va a transformar la función al espacio, y el jacobiano me dice si la función es invertible. Y su signo me va a decir si preserva la orientación o la invierte. Por ejemplo, en esto que acabamos de hacer, si se dan cuenta, obtuvimos una función de dos variables. Esta es la expresión para el jacobiano. Es 2xy coseno de y menos 5x cuadrada. Si yo quisiera saber en qué puntos la función f invierte la orientación o la conserva, tendría que ver cuándo esta igualdad es mayor que cero o cuándo es menor que cero. Si yo obtengo los intervalos de solución para estas desigualdades, entonces voy a saber en qué regiones la función preserva la orientación y en cuáles invierte la orientación. Entonces, es bastante importante cuando analizamos sistemas de varias variables, porque nos da información sobre la orientación. Saber orientación es de mucha ayuda al momento de que estudiamos funciones de Rn a Rm. Ahora, otra aplicación que tiene que ver con cálculo 4 es que el determinante de la jacobiana nos ayuda a hacer cambios de variable. ¿Ok? Entonces sirve para cambios de variable. Y esto de aquí yo ya se los había mencionado. Porque, por ejemplo, ayer que estuvimos viendo cómo se ve el gradiente en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, vimos que cambia, ¿no? Que no es tan simple, no son expresiones directas. Y la razón es porque cuando yo hago el cambio de variable, tengo que multiplicar por el jacobiano. Y entonces, cuando multiplico por ese jacobiano es cuando aparecen las expresiones que aparecieron ayer en el gradiente. Entonces, sirve para hacer cambios de variable. De hecho, hay un teorema muy importante en cálculo 4 que se llama teorema del cambio de variable. Y en la expresión del teorema del cambio de variable aparece el valor absoluto del determinante del jacobiano, de la jacobiana. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente para lo que nos sirve el jacobiano y la jacobiana. Básicamente es para ver si hay invertibilidad, si se preserva la orientación, para hacer cambios de variable, y es básicamente todo lo importante que hay que saber de la jacobiana. Entonces, antes de empezar a hablar de la hessiana, vamos a recapitular un poquito. El laplaciano lo que hace es decirme información de la curvatura, ¿verdad? Y el jacobiano lo que hace es decirme información sobre la orientación o sobre un cierto cambio de variable, si hay invertibilidad o no. Ahora, ¿cómo vamos a definir el hessiano? Pues primero vamos a ver qué es una matriz hessiana. Dada una función f que va de Rn a R, si se dan cuenta, todas las funciones que hemos visto van de Rn a R. Y voy a pedir ahora que la función sea clase C2, o sea que sus derivadas parciales existan, tanto las que son sucesivas como las que son cruzadas. Y voy a definir la hessiana de f
de esta forma. Fíjense, el primer renglón es la segunda parcial de F1 respecto a X1, y el siguiente renglón es directamente la segunda parcial de F respecto a X1, y luego derivo respecto a X2, y la tercera columna, primer renglón, sería la segunda parcial de F respecto a X1, y luego respecto a X3, ¿no? Y así me puedo ir hasta la segunda parcial de F respecto a X1, y luego respecto a Xn. Si se dan cuenta aquí, la forma en la que estoy indexando los elementos de esta matriz jacobiana es de esta forma, y lo voy a anotar de este lado en un cuadrito. Estoy indexando los elementos de esta forma. Parcial de xi, parcial aquí, perdón, se me empecé a rayar. Parcial de xj. ¿Ok? Estos son los elementos de la matriz hessiana. Son puras derivadas parciales de segundo orden, y los voy a ir acomodando en la matriz de esta forma, usando que en la entrada, en el renglón I, columna J, está el elemento segunda parcial de F respecto a XY, respecto a XJ. ¿Ok? Si se dan cuenta, el segundo renglón sigue la misma idea, ¿no? El primer elemento del segundo renglón es parcial de F respecto a X2 respecto a X1, y luego parcial de F respecto a X2 respecto a X2, o sea, estoy derivando y sucesivamente. Luego va a seguir parcial de F respecto a X2 respecto a X3, y luego así me voy hasta parcial de F respecto a X2 respecto a Xn, ¿no? Entonces, el chiste es que el IJ elemento de esta matriz es la parcial de la parcial de F respecto a XY respecto a XJ, que es este elemento que aparece aquí, ¿ok? Entonces, pues es básicamente lo que quiero que entiendan. La hessiana me guarda todas las derivadas parciales de segundo orden. La jacobiana me guardaba todas las de primer orden, la hessiana me guarda todas las de segundo orden, y así es básicamente como funciona. Ok, si se dan cuenta, aquí sí vamos a tener una matriz de n por n, ¿ok? Es una matriz cuadrada, la matriz hessiana, y eso se debe a que, pues, básicamente es una función de Rn a R, ¿no? Entonces, va a haber una cantidad, pues, digámoslo así, par, con la que puedo rellenar los elementos de la matriz hessiana, y por eso es que esto es lo que me da la matriz hessiana, ¿ok? Entonces, matriz jacobiana me guarda todas las derivadas parciales de orden 1. Matriz hessiana me guarda todas las derivadas parciales de orden 2. ¿Ok? Vamos a lo que sigue. Aquí lo importante es que el determinante también va a tener nombre. El determinante de la matriz jacobiana se llama jacobiano. El determinante de la matriz hessiana se va a llamar hessiano. ¿Ok? Se va a denotar así como hes de F, y es básicamente el determinante de la matriz hessiana. Y pues la matriz hessiana también va a tener varias aplicaciones, nos va a ayudar a saber cuándo un punto es máximo, cuándo un punto es mínimo, pero antes de hablar de todo eso, pues, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? ¿No? Vamos a ver qué es lo que nos dice en una función que vamos a denotarla así como f de x, y, z, y la función que vamos a trabajar es la que habíamos visto hace rato. Y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar todas las segundas parciales de esta función, y para ello primero tenemos que encontrar las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con eso? Voy a poner en rojito esta derivada parcial respecto de x, y pues es fácil sacar la derivada parcial de f respecto a x, ¿no? Hace rato ya lo habíamos hecho. Tomamos a y y a z como constantes, entonces me quedan nada más 2x. La derivada de x cuadrada respecto a x me da 2x. Esta es la derivada parcial de f respecto a x. ¿Ok? Ahora, ¿qué onda si saco la segunda derivada de esto? O sea, ¿qué pasa si quiero obtener la parcial de f respecto a x? O sea, estoy obteniendo la segunda derivada parcial. Pues de nuevo, ¿no? Tomo a x como variable, todo lo demás es una constante, entonces esto de aquí me va a dar 2. ¿Ok? Esa es mi primer entrada en la matriz hessiana. Ahora, de nuevo, por simetría, porque pues si esto pasa con esta variable x, lo mismo va a pasar con las demás variables, se cumple que
la parcial de f respecto a y, ¿no? La segunda parcial de f respecto a y también va a ser 2. Y también se va a cumplir que la segunda parcial de f respecto a z es igual a 2. Porque el procedimiento es el mismo, nada más cambia el nombre de la variable. ¿Ok? Entonces ya tengo 3 derivadas parciales, las 3 me dan 2. Ahora, ¿qué onda con las derivadas parciales que siguen o que faltan? Bueno, vamos a ver un ejemplo para una variable y van a ver que de ahí se sigue todo lo demás. Miren, ya teníamos que la parcial de f respecto a x es igual a 2x. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, obtengo la parcial de f respecto a y? O sea, ya tengo la parcial de f respecto a x y luego a esto lo derivo respecto a y. Bueno, el resultado de hacer esto es 0. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f respecto a x no depende de y. Entonces, si yo la derivo respecto a y una segunda vez, entonces esto de aquí va a valer 0. ¿Ok? Lo mismo pasa si, por ejemplo, derivo respecto a z, ¿no? Si yo obtengo la segunda parcial, ahora respecto a z, esto de aquí también va a dar 0 porque en inicio la parcial de f respecto a x no depende ni de y ni de z, entonces sus derivadas parciales van a valer 0. Análogamente, o sea, nada más cambien el nombre de la variable x por la variable y, pues se va a seguir que todas las otras segundas derivadas cruzadas son 0. Entonces voy a anotar todo esto en un pequeño como sumario, ¿no? A ver, hasta ahorita obtengo que la parcial de f respecto a x es igual a la parcial de f respecto de y esto de aquí es igual a la parcial de f respecto de z, y esto de aquí vi que todo esto son 2. Todas estas dan igual a 2. Ahora, voy a usar otra notación para que también se acostumbren a eso del cambio de notación. Y a lo que llegué hace rato, con lo que acabo de argumentar, es que si yo saco segundas derivadas parciales cruzadas o mixtas, también les llaman, pues resulta que todas estas de aquí, esto de aquí es igual a la parcial de zx, y esto de aquí es igual a la parcial de yz, esto es igual a la parcial de zy, todas estas valen 0 por el argumento de que la primera derivada parcial no depende de las demás variables, entonces cuando derivo respecto a otras variables, pues siempre me va a dar 0. Entonces esta es toda la información que necesito para llenar mi matriz hessiana. Vamos a acomodar toda la información en mi matriz hessiana. La matriz hessiana de F es una matriz de 3 por 3. En la diagonal va a tener puros 2 y fuera de la diagonal va a tener ceros. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente mi matriz hessiana. Todos estos 2 son las derivadas consecutivas y lo demás son derivadas mixtas que me dan 0. Entonces, básicamente ya tengo acomodado toda mi matriz hessiana, toda la información que necesitaba. ¿Y qué pasa si ahora obtengo, por ejemplo, el hessiano de f? O sea, ¿qué pasa si ahora saco el determinante? Para sacar el determinante de este tipo de matrices, si lo recuerdan, pues sí hay una formulota, pero cuando es una matriz diagonal, basta con multiplicar los elementos de su diagonal. Entonces aquí tengo que multiplicar 2 por 2 por 2, eso es 2 al cubo, 2 al cubo da 8. El hessiano es 8. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, también tuvimos que usar derivadas parciales. Sigue esta predominancia en que las derivadas parciales es realmente lo que nos da toda la información del sistema. Hoy lo que vimos fue que no solamente nos sirve para obtener el gradiente, también podemos obtener con derivadas parciales el laplaciano, el jacobiano, el hessiano, y así como vimos aplicaciones que tienen el laplaciano y el jacobiano, ahora vamos a mencionar algunas aplicaciones que tiene el hessiano. ¿Qué tiene de especial el hessiano? Bueno, el hessiano es de particular importancia en una rama de las matemáticas que se llama geometría algebraica. Lo que nos hace, para lo que nos ayuda el hessiano es para encontrar puntos de inflexión en curvas algebraicas. Y una aplicación que tiene en cálculo 3, que de hecho van a ver también con Marco, es que nos da información sobre un punto crítico. ¿Se acuerdan que era un punto crítico en cálculo 1? Un punto crítico era un punto donde la derivada es igual a 0. Aquí va a pasar lo mismo, y ya que tenemos puntos críticos, el hessiano nos va a ayudar a identificar
qué tipo de punto crítico es, si es máximo, mínimo, punto silla. Entonces, nos dice si un punto crítico es máximo, mínimo, puede también aparecer punto silla. Y ¿cómo determinamos esto? Depende de los valores propios. O sea, si nosotros tenemos la matriz hessiana y vemos sus valores propios, aquí, perdón, me equivoqué, es de los valores propios, de los valores propios. Si tenemos la matriz hessiana y todos sus valores propios son positivos, resulta que va a haber, no sé, por ejemplo, un máximo. Si tenemos la matriz hessiana y todos sus valores propios son negativos, resulta que va a haber un mínimo. Si hay cierta cantidad positivos y cierta cantidad negativos, vamos a tener un punto silla. Y así hay un criterio, que este criterio de hecho lo pueden encontrar en el libro de Frickberg. De hecho, Frickberg en todas las aplicaciones que pone en su libro de álgebra lineal, pone este criterio de la segunda derivada y de hecho define la matriz hessiana y todo, como lo vimos aquí, y él explica cómo el comportamiento de los valores propios en la matriz nos da información sobre si el punto es máximo, mínimo, punto silla. Entonces, igual agárrense porque todo lo que vieron en álgebra lineal les va a servir ahorita en cálculo 3 para poder estudiar el comportamiento de las funciones de Rn a R. Por último, vamos a ver una pequeña proposición que a mí me pareció muy curiosa la primera vez que la vi. De nuevo, supongo que tenemos una función de Rn a R. Resulta que el hessiano de f, la matriz hessiana de f, es igual al jacobiano del gradiente. Interesante relación, ¿no? Aparece el gradiente, el jacobiano y el hessiano. Y fíjense que de los dos lados de la igualdad hay consistencia. ¿Por qué? Porque si yo saco la matriz jacobiana de esta función, que, bueno, recuerden, primero supongamos, es una función de Rn a R, ¿no? Su gradiente es un vector, o sea, es una función, podremos verla como de Rn a Rn. Si yo le saco el jacobiano a esa función, pues me va a dar una matriz de n por n. Todo esto de aquí es una matriz de n por n. Y del otro lado, yo sé que la matriz hessiana también es una matriz de n por n, entonces hay total consistencia y resulta que esta igualdad se vale. Así es como también pueden definir la hessiana, como el jacobiano del gradiente de f. ¿Ok? Obviamente, si se vale la igualdad en matrices, también se vale la igualdad en determinantes, por lo que tendrían algo así como que el hessiano de f, o sea, el determinante de la matriz de arriba, pues es igual al determinante de todo esto de acá, ¿no? El determinante de, el jacobiano, de la jacobiana del gradiente. Entonces tenemos aquí que un cierto hessiano es igual a un cierto jacobiano, y pues esta era una propiedad que quería que viéramos, nada más para que se den una idea. Va a haber un montón de igualdades de este tipo en cálculo 3, donde se empiezan a combinar que si el laplaciano, que si el hessiano. Por ejemplo, mañana vamos a estudiar divergencia rotacional, entonces también aparecen muchas igualdades e identidades con divergencia rotacional. Y pues esto sería todo por hoy. Ok, vamos a dar un último repaso para que recordemos todo y podamos responder esta pregunta de cuál es la diferencia entre el laplaciano, hessiano y jacobiano. Entonces vamos a dar este pequeño repaso rápido. Ok, entonces, ¿qué es el laplaciano? Pues básicamente es aplicar el producto punto del operador nabla consigo mismo a una cierta función. En términos algebraicos, pues es igual a una suma de tres derivadas parciales, bueno, de más derivadas parciales consecutivas. Así es como se ve el laplaciano aplicado a una cierta función. Y sus aplicaciones, el uso que se le da al laplaciano es que mide una curvatura. En unos momentos les paso el video al final de la clase para que vean cómo es que se mide la curvatura usando el laplaciano. Y pues otra cosa bien importante que vimos es cómo obtenerlo, ¿no? Vimos cómo sacar segundas derivadas parciales, cómo sumarlas. Vimos que otras aplicaciones que tiene este laplaciano son las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Son dos ecuaciones bien importantes que sirven para analizar comportamientos de campos. Pueden ser campos electromagnéticos, campos gravitacionales. Sirve para bastantes cosas esto de laplaciano, ¿ok? Vimos que tiene dos propiedades pues fundamentalmente importantes. La primera es que el operador laplaciano es lineal,
y también cumple con esta especie de binomio al cuadrado, ¿ok? Así es como se obtiene el laplaciano de un producto de funciones. Otra cosa que vimos es que tiene una forma general y que esta forma general usa el tensor métrico, el determinante del tensor métrico, y esta es la forma más general que van a encontrar en geometría diferencial para hablar del laplaciano, breviario cultural. Y lo que vimos después fue cómo definir la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es una matriz de n por m, de m por n, está asociada a una función de Rn a Rm, y observen que la matriz jacobiana es básicamente renglón a renglón sacar el gradiente de las funciones coordenadas. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Es lo que acababa de anotar hace rato aquí, ¿no? La jacobiana es renglón por renglón saco el gradiente de las funciones coordenada. Es todo. Si la matriz es cuadrada, o sea, si tengo una función de Rn a Rn, resulta que le puedo sacar el determinante a la matriz jacobiana. Y el determinante de la matriz jacobiana se llama jacobiano. ¿Ok? ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, vimos un ejemplito, cómo sacar matriz, cómo sacar la jacobiana y el jacobiano. Y para lo que nos sirve básicamente la jacobiana y el jacobiano es para ver cómo transforma la función localmente a un cierto punto. ¿Ok? Nos dice información de la invirtibilidad, si es así, no sé si lo dije bien o mal, pero el chiste es que nos dice si es invertible o no, y nos da también información sobre la orientación, dependiendo si es positivo o negativo, nos dice si invierte la orientación o si preserva la orientación, y es básicamente el uso que se le da al jacobiano en cálculo 3. En cálculo 4 también vuelve a aparecer el jacobiano y resulta que sirve para hacer cambios de variable en el teorema de cambio de variable. Y es básicamente eso es el jacobiano, ¿no? La jacobiana es una matriz que contiene a todas las derivadas parciales de una cierta función y el jacobiano es su determinante y nos da información sobre la orientación y sobre la invirtibilidad, etcétera, etcétera. Vimos luego la hessiana. La hessiana se parece a la matriz jacobiana. La diferencia es que la hessiana nos guarda información sobre todas las posibles segundas derivadas parciales de f. De hecho, aquí pedimos que la función sea clase C2, o sea, que sus derivadas parciales de orden 2 existan, todas. Y pues en esta matriz el IJ elemento es la segunda parcial de f respecto a x y respecto a xj. Es básicamente eso. Entonces, la diferencia entre la hessiana y la jacobiana, las dos son matrices, la diferencia es que la hessiana puede ser de orden n por m, la matriz hessiana siempre es una matriz cuadrada de n por n, y pues a los determinantes se les llama diferente, ¿no? Al determinante de la hessiana se le llama hessiano, al determinante de la jacobiana se le llama jacobiano, y si se dan cuenta, la matriz hessiana también nos da información sobre todas las derivadas parciales. Nos junta todas las derivadas parciales de la función en una sola matriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene de especial la hessiana y el hessiano? Bueno, vimos un ejemplo sobre cómo sacar la hessiana, sacamos también el hessiano, y las aplicaciones que tiene la matriz hessiana es que en la geometría algebraica nos ayudan a encontrar puntos de inflexión, ¿no? Si llevan a geometría algebraica seguramente se van a encontrar con hessianos. Y en cálculo 3 nos ayudan a saber si un punto crítico, o sea, un punto donde la derivada vale cero, donde las derivadas valen cero, si un punto crítico es máximo, mínimo, punto silla. ¿Y de qué depende que sea máximo o mínimo punto silla? De los valores propios de la matriz hessiana. Por último, vimos esta identidad muy padre, nos junta los conceptos de hessiano, jacobiano y gradiente, y es básicamente esto, ¿no? Que la matriz hessiana es igual a la matriz jacobiana aplicada al gradiente de la función f, donde f es una función que va de Rn a R. ¿Ok? Si se vale la igualdad en matrices, se vale la igualdad en determinantes, y entonces esto es básicamente todo lo que vimos hoy. Mañana vamos a ver más identidades de ese tipo, usando algo que se llama divergencia rotacional. Vamos a ver, así como vimos ahorita, qué es, ejemplos, haciendo cuentitas, y también pues vamos a ver cómo es que se interpretan geométricamente. Creo que con eso acabaríamos todo lo básico que a lo mejor deberían saber de cálculo 3, pero pues eso lo vemos hasta mañana, ¿vale? Si no tienen alguna duda sobre alguno de estos tres, pues eso sería todo. En unos momentos les voy a mandar videos
para que vean la interpretación geométrica que hablamos aquí. Y pues eso sería todo. Pásenla bien y cuídense mucho. Hasta luego, Chris. Hasta luego, Andrea. Adiós, Alexi. No es nada. Adiós, Gaby. Tengan buen día todos. Hasta luego, Luis. Adiós.